Cuando volvían a ser el mismo día en que mi hermana y yo seleccionamos a nuestros cónyuges, comprendí que de pronto podía percibir los pensamientos de los demás. En apariencia, mi hermana Amelia lucía reservada y tranquila. No obstante, el tono eufórico dentro de su mente golpeó directo contra mis oídos. Esta ocasión seré la pionera en otorgarle un sucesor a la familia. Acto seguido, sin vacilar, se lanzó a seducir al esposo de mi existencia previa, el individuo fijado con la intensidad que me concedió trillizos. Mientras, el sujeto distante e inalcanzable que ni siquiera la observó en nuestra vida pasada, me correspondió a mí. Ella creía que había triunfado. Al fin y al cabo, optar por el hombre con mayor ardor debería facilitar la creación de un hogar, ¿cierto? Contemplé su entusiasmada silueta desvanecerse en la lejanía y sonreí pausadamente. Amelia, esta vez puedes tropezar en tu propia celada tú sola. En el medio del recinto, los presentes trajeron 2 ramos de rosas de tonos distintos. Las rosas oscuras simbolizaban a Marcus Silman, el primogénito de la familia Silman, y el primero en la fila de herencia para asumir la familia. Él se reclinaba en su asiento con un gesto inexpresivo, como una estatua impecable pero gélida. Las rosas claras simbolizaban a Noah Silman, el hijo menor de la familia Silman. Era el hijo bastardo. Una sutil sonrisa reposaba en sus labios, haciéndolo parecer cortés y elegante. Antes de que pudiera siquiera organizar mis ideas, una voz retumbó de improviso en mis oídos. Esta ocasión seré la pionera en otorgarle un sucesor a la familia. Era la voz de mi hermana Amelia Foster. Por instinto miré hacia ella solo para notar que sus labios estaban fuertemente cerrados. No había pronunciado nada. Sus ojos se clavaban en el ramo de rosas claras como un depredador observando a su objetivo. Solo aguarda. Te lo arrebataré muy pronto. Su voz resonó otra vez. En un segundo lo comprendí. Había renacido y de algún modo podía captar los pensamientos de los demás. Por el sentido detrás de las palabras de Amelia en ese instante, ella claramente también había renacido. De lo contrario, jamás habría expresado algo así. En efecto, al momento siguiente se levantó y tomó el ramo de rosas claras. Justo delante de todos presionó con timidez un beso en las rosas. Luego avanzó directo hacia Noah y se las entregó. Señor Noah, por favor, cuide de mí de ahora en adelante. La encargada de la academia nupcial habló de inmediato al ver esto. Jane, dado que Amelia escogió a Noah, tú te unirás a Marcus. Tan pronto como cayeron esas palabras, un triunfo evidente brilló en los ojos de Amelia. Se estaba riendo en su interior. Jane, en esta existencia tú serás la que viva en total aislamiento. En nuestra vida previa, Amelia se había apresurado a elegir a Marcus primero para convertirse en la señora de la familia Silman. Marcus poseía un instinto feroz para los negocios. En solo unos pocos años, amplió la compañía de la familia Silman por toda Europa. Sin embargo, todos sabían que permanecía todo el año en la suite del piso superior del edificio de la empresa, y rehusaba permitir que nadie se aproximara a él. Amelia había probado todos los métodos imaginables, desde vestir prendas muy llamativas y llamar a su puerta en horas avanzadas de la noche, hasta usar la entrega de papeles como pretexto para ingresar a su despacho. Incluso se infiltró en su habitación de hotel mientras él estaba en un viaje de trabajo. A pesar de todo, cada una de las veces fue rechazada sin compasión y humillada como si fuera una farsa. Más adelante nunca consiguió formar un hogar. En un banquete familiar, Donna Silman de la familia Silman declaró públicamente que Amelia tenía problemas de salud irreversibles antes de apartarla directamente de la familia. Mientras tanto, yo me uní a Noah. Todos pensaron que tenía mala fortuna. Un hijo bastardo no tenía poder real y no heredaría gran parte de la fortuna familiar. Pero después de casarnos, Noah se apegó casi por completo a mí. Todos los días permanecía a mi lado. Iba de compras, comía conmigo y me llevaba a salidas. Cada noche las risas y dulces murmullos que provenían de nuestra habitación hacían que los empleados sonrieran cada vez que pasaban por allí. Más tarde, Marcus falleció de repente. El informe médico mostró una misteriosa envenenamiento como la causa, pero nadie sabía quién lo había provocado. No heredó toda la familia Silman, y yo pasé de ser la esposa de un excluido a convertirme en la señora de la familia Silman. Amelia se llenó de envidia hasta perder el juicio. Me invitó a ir de compras solo para arrastrarme desde la azotea de un centro comercial para que ambas cayéramos al vacío. En el instante en que la sensación de caída libre me envolvió por completo, solo la escuché gritar, ¿por qué tienes que vivir mejor que yo? Cuando volví en mí, sonreí ligeramente y respondí, seguro. Da la casualidad de que Marcus también me agrada. Tomé el ramo de rosas oscuras y caminé hacia Marcus paso a paso. Cuanto más me acercaba, más intensa se volvía la presión a su alrededor. Se sentía como si un muro de hielo invisible lo rodeara. Con razón, Amelia apenas se atrevía a respirar frente a él en nuestra vida previa. Intenté captar sus pensamientos, pero su mente estaba completamente en silencio. No había nada. En cambio, Noah frotaba casualmente los pétalos de rosa entre sus dedos mientras se giraba para mirar a Amelia. Inmediatamente escuché su voz. ¡Qué hermosa! Probablemente se verá aún más bonita cuando esté completamente derrotada. Su tono sonaba suave, pero mis dedos temblaban tanto que casi no logró sostener las rosas. Marcus, de pie frente a mí, levantó los ojos y me miró con indiferencia. Luego extendió la mano, aceptó las rosas y se las prendió en el pecho. Inmediatamente le di las gracias en voz baja y él retiró la mirada. Su personalidad era fría, pero sus dedos eran cálidos. Al mirar al hombre inexpresivo frente a mí, me sentí segura por primera vez. Comparado con Noah, que era un gran villano escondido bajo una fachada amable, el peligro de Marcus era muy directo. En esta existencia no volvería a dejar mi destino en manos de nadie más.
Quería progresar y obtener mi propio dinero, posición y derecho a decidir. Mi boda y la de Amelia se celebraron juntas y la magnitud fue grandiosa. Temprano en la mañana de la ceremonia, 2 vestidos de novia fueron entregados en la finca al mismo tiempo. En nuestra vida previa, Marcus ni siquiera apareció en la boda. Mientras tanto, Noah había llegado temprano por la mañana, ocupándose de todo como el esposo ideal. Todos decían que Noah era quien realmente sabía cómo cuidar a una mujer. Y en esta vida fue igual. No condujo personalmente para entregar el vestido de novia de Amelia, mientras que un conductor entregó el mío. Llevando la caja del vestido arriba, Noah sonrió dulcemente. No confío en que nadie más toque el vestido de novia de Amelia. Amelia inmediatamente corrió hacia él y lo abrazó con cariño antes de mirarme provocativamente. Jane, ¿por qué Marcus no entregó personalmente tu vestido de novia? Sonreí levemente. Está bien. El vestido de novia que me dio Marcus fue la pieza final en la subasta de París. Solo hay uno en el mundo. Me gusta muchísimo. La expresión de Amelia se ensombreció al instante. Dentro de su corazón se burló. ¿De qué estás presumiendo? A ver si todavía puedes sonreír una vez que tu vestido se deshaga más tarde frente a todos. Mi corazón se agitó un poco, pero mi expresión se mantuvo tranquila. Efectivamente, ella había hecho que alguien manipulara mi vestido de novia. Después de que ella y Noah se fueron, recogí el vestido y lo inspeccioné cuidadosamente. Muy rápidamente encontré un círculo de costuras flojas escondidas a lo largo del interior de la cintura. En la superficie nada parecía estar mal. Sin embargo, con un fuerte tirón, todo el vestido se desharía al instante. Sonreí, saqué aguja e hilo y me senté a coserlo de nuevo. Después, incluso agregué varios broches ocultos para reforzarlo. Al anochecer, la boda comenzó oficialmente. Toda la finca estaba brillantemente iluminada y los invitados sostenían copas de bebida espumante mientras charlaban entre ellos. Como era de esperar, Marcus nunca apareció. Al igual que Amelia en mi vida previa, me quedé allí sola, soportando las miradas extrañas y los susurros que venían de todas las direcciones. Cuando Amelia se acercó de la mano de Noah, su respiración estaba agitada y su mirada un poco dispersa. No era difícil adivinar que habían estado en un momento muy íntimo. En el momento en que me vio parada sola, su sonrisa se volvió aún más engreída. Se apoyó deliberadamente contra Noah y se quejó con una voz melosa. Cariño, estoy muy cansada por los preparativos. Noah inmediatamente la rodeó con un brazo mientras soltaba una risa baja y comenzaba a consolarla afectuosamente. Sabía que lo estaba haciendo a propósito para que yo lo viera. Quería que me pusiera celosa y perdiera el control frente a todos. Sin embargo, yo no era ingenua. En nuestra vida previa, ella se había marchado furiosa en el acto y se había convertido en la burla de todo el evento. La expresión de Donna Silman se ensombreció de inmediato. Los demás también dijeron que Amelia carecía de compostura y no era apta para el puesto de nuera mayor de la familia Silman. Después de la boda, Donna Silman le dificultó las cosas a cada paso y le encontraba defectos a todo lo que hacía. Yo no repetiría sus errores. Tomé mi copa y sonreí amablemente a los invitados que llenaban el salón. Marcus tiene un importante trato de negocios que manejar hoy, así que realmente no pudo regresar a tiempo. Más tarde, durante el discurso familiar, hablaré en su nombre. Espero que a nadie le moleste. Tan pronto como terminé de hablar, los susurros de abajo se calmaron. Donna Silman, sentada en la mesa principal, me miró con un poco más de satisfacción en sus ojos. Para una familia tan poderosa como la familia Silman, las apariencias importaban más que nada. En un momento como este, la nuera no podía entrar en pánico en absoluto. Tenía que comportarse como la señora de la casa. Amelia también notó esa mirada de Donna Silman. Un rastro de irritación brilló en sus ojos. Niña tonta, ¿de qué estás tan orgullosa? Cuando Donna Silman reparta los regalos más tarde, me aseguraré de que te avergüences frente a todos. Ignoré su voz interior y mantuve mi sonrisa. Sabía exactamente lo que Amelia planeaba. En nuestra vida previa, la ceremonia de entrega de regalos había sido el momento más humillante de mi existencia. Donna Silman le había regalado a Amelia un collar de diamantes del siglo XVIII, una pieza de familia que simbolizaba la aceptación oficial de la nueva nuera. A mí me había entregado un sobre con dinero, un gesto frío y calculado que dejó claro ante todos que yo era, en el mejor de los casos, un adorno prescindible. Y Amelia había aprovechado ese momento al máximo. Había ladeado su cuello para que el collar brillara bajo las luces del salón, y me había dedicado una mirada de lástima tan ensayada que casi resultaba convincente. Esta vez sería diferente. Avancé hacia la mesa principal con calma, sosteniendo mi copa como si el peso del mundo no descansara sobre mis hombros. Donna Silman era una mujer de unos 60 años con el porte erguido de quien nunca ha necesitado pedir permiso para existir. Sus ojos me siguieron mientras yo me acercaba y en ellos no vi ni calor ni hostilidad, solo evaluación. Jane dijo finalmente con una voz que no invitaba a la familiaridad. Siéntate. Me senté a su lado. Amelia, que había estado observando desde la distancia, se acercó de inmediato con Noah del brazo, como si temiera quedar excluida de cualquier conversación importante. Abuela Donna, dijo Amelia con su voz más dulce, aquella que yo ya sabía que era puro artificio. La boda ha quedado preciosa. Todo ha sido perfecto. Donna la miró brevemente y luego regresó sus ojos a mí. He notado que has manejado la ausencia de Marcus con compostura, me dijo, ignorando por completo el comentario de Amelia. Eso habla bien de ti. Amelia apretó levemente el brazo de Noah. Escuché su pensamiento de inmediato. No, esto no debería estar pasando. Se supone que ella debe parecer abandonada. Respondí con serenidad. Marcus es un hombre que prioriza sus responsabilidades. Eso es exactamente lo que necesita esta familia. Un leve destello cruzó los ojos de Donna.
Algo entre aprobación y sorpresa. Bien dicho. El mayordomo de la familia se acercó entonces con 2 cajas sobre una bandeja de plata. Reconocí el momento. Este era el instante que Amelia había estado esperando, el que yo había temido en mi vida previa. Donna tomó la primera caja y la abrió frente a Amelia. En su interior reposaba el collar. Los diamantes antiguos captaron la luz y la dispersaron en pequeñas constelaciones sobre el mantel blanco. Amelia contuvo el aliento, y aunque su expresión permaneció serena, escuché su triunfo interior estallar como fuegos artificiales. Sí, es mío. El collar es mío. Sin embargo, Donna no se lo extendió. Lo sostuvo un momento, lo observó y luego lo volvió a cerrar despacio. Este collar ha pertenecido a la familia Silman durante 4 generaciones, dijo con voz grave. Se entrega a la nuera mayor, a la esposa de Marcus. Amelia parpadeó. Donna giró su cuerpo hacia mí y me extendió la caja. El silencio en la mesa fue absoluto. Amelia se había quedado completamente inmóvil. La alegría interior que yo había escuchado segundos antes se había convertido en un zumbido agudo y confuso, como una radio que ha perdido la señal. Tomé la caja con ambas manos y la abrí. El collar era exactamente como lo recordaba de mi vida previa cuando lo había visto alrededor del cuello de Amelia, solo que ahora estaba frente a mí. Gracias, Donna, dije en voz baja. Ella asintió y luego le entregó a Amelia la segunda caja que contenía un brazalete de oro. Elegante, pero sin la carga simbólica del collar. Amelia lo tomó con los dedos rígidos y una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Su voz interior repetía la frase como un mantra desesperado. Noah, a su lado, permaneció impasible, pero yo lo escuché también. Interesante. La chica tiene más recursos de los que pensaba. Su tono era frío, analítico, como el de alguien que recalibra una estrategia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me excusé con calma y me alejé de la mesa principal. El salón seguía lleno de invitados que charlaban entre copas de champán, ajenos al pequeño drama que acababa de desarrollarse. Me detuve junto a uno de los grandes ventanales que daban al jardín iluminado y respiré despacio. Había ganado este asalto, pero Noah me inquietaba más de lo que había anticipado. En mi vida previa había tardado años en descubrir lo que él realmente era. El hombre amable que llegaba a casa con flores, que recordaba mi plato favorito, que lloraba en mi hombro cuando decía estar estresado. Toda esa ternura había sido una cuidadosa arquitectura diseñada para mantenerme ciega y dependiente. Para cuando entendí la verdad, ya era demasiado tarde, y ahora él estaba aquí en esta vida con Amelia, y ya había empezado a calcularme. Bonita noche. La voz me sobresaltó. Me giré. Un hombre que no reconocí de inmediato estaba de pie a pocos pasos de mí, con una copa en la mano y una expresión que mezclaba curiosidad con algo difícil de definir. Era joven, tal vez unos años mayor que yo, con el tipo de presencia tranquila que suele pasar desapercibida hasta que de pronto es lo único que ves en la habitación. Soy Elliot Marsh, dijo, asesor legal de la familia Silman. Fui designado para acompañarte esta noche en ausencia de Marcus. Lo miré con atención. No había escuchado ni un solo pensamiento de su parte desde que comenzó a hablar. Igual que Marcus. ¿Por qué no puedo escucharte? Pregunté antes de poder evitarlo. Elliot parpadeó. Perdón. Sacudí la cabeza levemente. Nada. Estaba pensando en voz alta. Él estudió mi rostro un segundo más de lo necesario. Luego asintió como si aceptara la respuesta sin realmente creerla. Marcus me pidió que te entregara esto, dijo sacando un pequeño sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Lo tomé. Dentro había una sola línea escrita con tinta oscura y letra precisa. Espera, despierta. Llegó antes del amanecer. No había firma. No era necesaria. Doblé el papel y lo guardé. Elliot me observaba con esa misma calma indescifrable. Y por primera vez en la noche, sentí algo parecido a la curiosidad genuina en lugar del miedo. Marcus no era el hombre que yo había creído conocer en mi vida previa. En mi vida previa, apenas había cruzado 10 palabras con él. Era una figura lejana, casi mítica, que existía en los márgenes de una historia que en realidad era la de Noah y Amelia. Ahora era mi esposo y al parecer tenía la costumbre de aparecer antes del amanecer. Detrás de mí escuché la voz de Amelia acercarse con Noah. Estaban saludando a los invitados juntos, perfectamente coordinados, como si llevaran años ensayando este papel. Su risa era cristalina y calculada al mismo tiempo. Que disfrute su noche, pensó Amelia al pasar cerca de mí sin siquiera mirarme. Mañana empezaré a trabajar en serio para quedar embarazada primero, y cuando lo logre, todo cambiará. Cerré los ojos un instante. En mi vida previa, Amelia nunca había quedado embarazada. Donna Silman la había expulsado de la familia después de años de intentos fallidos y humillaciones. Pero en esta vida, Amelia sabía lo que venía. Iba a intentar cambiar su destino con toda la determinación de alguien que ya conoce el final de la historia. Y yo también lo sabía. La diferencia era que yo tenía algo que ella no tenía. Podía escuchar lo que nadie más podía escuchar. Elliot seguía a mi lado en silencio, como si entendiera que no era momento para la conversación. El jardín afuera parpadeaba con las luces decorativas, y los invitados comenzaron a desplazarse lentamente hacia el área del banquete. Esta noche no había terminado, y yo tenía la sensación de que lo más difícil estaba por venir. El banquete comenzó a la medianoche, como dictaba la tradición de la familia Silman para las bodas dobles. Las mesas habían sido dispuestas en un semicírculo alrededor de una pequeña pista de baile y una orquesta de cámara tocaba desde un rincón elevado con la discreción de quien sabe que su función es adornar el silencio, no llenarlo. Me senté en la mesa nupcial al lado de la silla vacía de Marcus. Nadie lo mencionó.
Nadie se atrevió. Amelia, en cambio, tenía a Noah pegado a su lado como una extensión de sí misma. Reían, brindaban, aceptaban felicitaciones. Era una actuación perfecta, y yo era la única del salón que sabía exactamente lo que era. Noah alzó su copa hacia mí desde el otro extremo de la mesa y sonrió. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene el control. Disfrútalo mientras puedas, pensé. Elliot Marsh se sentó discretamente 2 sillas a mi derecha, en el lugar que habría ocupado algún acompañante de Marcus. No habló durante los primeros 20 minutos del banquete. Solo comió con la misma calma con la que hacía todo lo demás, y de vez en cuando me pasaba una información sin llamar la atención, que el señor de tal familia estaba cuchicheando sobre la ausencia de Marcus, que la tía de los Silman había preguntado si yo era estable, que Donna había rechazado la copa de vino y pedido agua, lo cual, según Elliot, significaba que estaba tomando una decisión importante y quería la cabeza despejada. ¿Cómo sabes todo eso? Le pregunté en voz baja durante el tercer plato. Porque llevo 7 años observando a esta familia, respondió con sencillez. Y porque Marcus me pidió que te cuidara esta noche. Eso incluye que no te tomen por sorpresa. Lo miré de reojo. Seguía sin poder escuchar ni un solo pensamiento suyo. Era desconcertante. En mi vida previa nunca había conocido a alguien así aparte de Marcus. Quizá era una coincidencia. Quizá no. ¿Desde cuándo conoces a Marcus? Pregunté. Desde que tenía 17 años. Fue él quien me ofreció estudiar Derecho cuando mi familia no tenía cómo pagarlo. Hizo una pausa breve. No es lo que parece desde fuera, Jane. Era la primera vez que usaba mi nombre. No sonó familiar ni irrespetuoso. Sonó como alguien que ya había decidido hablarme con honestidad desde el principio. ¿Qué parezco desde fuera? Pregunté. Alguien que acaba de casarse con un hombre que no se presentó a su propia boda. Una risa breve escapó de mi garganta antes de que pudiera evitarla. Fue tan inesperado que varios invitados cercanos me miraron. Cubrí la reacción llevándome la copa a los labios. Sí, dije. Supongo que eso es lo que parezco. Elliot no sonrió, pero algo en su expresión se suavizó apenas. Marcus no hace nada sin razón, dijo. Tampoco se casa sin razón. No respondí, pero guardé esas palabras en algún lugar dentro de mí, donde pudiera encontrarlas después. El banquete avanzó. Amelia propuso un brindis colectivo, lo cual era exactamente el tipo de movimiento que ella hacía cuando quería ser el centro de atención. Los invitados alzaron sus copas, yo también. Nuestras miradas se cruzaron por encima del cristal, y ella me dedicó una sonrisa que nadie más en el salón habría descifrado como lo que era. Que sea tu última noche de paz. Escuché claramente. Mantuve mi expresión serena y bebí. Fue justo después del brindis cuando lo sentí. Una presencia que cambió la temperatura del salón sin hacer ruido. Los invitados más cercanos a la entrada principal comenzaron a moverse ligeramente, como campo de trigo respondiendo al viento. Nadie dijo nada, pero el movimiento fue suficiente. Me giré. Marcus Silman estaba de pie en el umbral del salón. Llevaba un traje oscuro sin corbata, con el primer botón de la camisa desabrochado, como si acabara de llegar de algo que no admitía elegancia formal. No había agotamiento en su postura, solo esa calma estática que yo ya empezaba a reconocer como su estado natural. Sus ojos recorrieron el salón en segundos y se detuvieron en mí. Caminó directamente hacia nuestra mesa. No saludó a nadie en el camino. No hizo falta. La gente simplemente se apartó. Se sentó a mi lado, tomó la copa de vino que el mayordomo había colocado frente a él sin que nadie se lo pidiera, y bebió como si no hubiera llegado 3 horas tarde a su propia boda. Luego me miró. ¿Ha sido una noche difícil? Preguntó. Manejable, respondí. Algo cruzó su mirada. No era exactamente aprobación, pero tampoco era indiferencia. El trato tardó más de lo previsto. Dijo, no volverá a ocurrir. No era una disculpa, era una promesa. Y curiosamente, funcionó mejor que cualquier disculpa que hubiera podido ofrecer. A mi izquierda, Elliot Marsh recogió silenciosamente su servilleta. Se puso de pie y se retiró con la misma discreción con la que había llegado. Su trabajo había terminado. Del otro lado del salón, escuché a Amelia. Su voz interior ya no era triunfante, era frenética, descontrolada. ¿Cómo? ¿Cómo llegó? Se supone que no importa. Seguirá ignorándola. Tiene que ignorarla. Eso es lo que siempre hace. Pero Marcus no me estaba ignorando. Extendió una mano sobre la mesa, no para tomarme la mía, sino para alcanzar el pequeño plato de frutas que tenía frente a mí y colocarlo entre los dos, como si fuera lo más natural del mundo compartir algo en una mesa llena de extraños. Come algo, dijo. Se nota que llevas horas sin comer nada en serio. Tenía razón. La tensión de la noche había borrado el hambre por completo. Tomé un trozo de fruta y lo comí en silencio. Nadie desde fuera habría visto nada extraordinario en ese gesto, pero algo dentro de mí lo registró con una claridad que me sorprendió. En mi vida previa nadie me había dicho eso. No siempre llegaba cargado de elogios y flores, pero nunca me preguntaba si había comido. Nunca notaba lo que yo necesitaba, solo lo que le convenía que yo creyera sobre él. Marcus, sin embargo, había notado algo concreto en menos de 2 minutos. No sabía qué pensar de eso todavía. Lo que sí sabía era que necesitaba actuar pronto. Amelia había dicho que empezaría a trabajar en serio para quedar embarazada. Y si yo conocía a Amelia, eso no significaba únicamente estar con Noah cada noche. Significaba que buscaría un médico, que investigaría tratamientos, que haría todo lo que estuviera a su alcance, para asegurarse de que la primera en anunciar un embarazo fuera ella. En mi vida previa eso nunca funcionó. Su cuerpo nunca respondió. Pero en esta vida, con el conocimiento que ahora tenía, podría cambiar algo. No lo sabía, y esa incertidumbre era la única que realmente me asustaba.
Más tarde, mientras los invitados comenzaban a despedirse y el salón se vaciaba lentamente, Marcus se puso de pie. Me extendió una mano sin decir nada. La tomé. Caminamos hacia la salida juntos en silencio, y yo aproveché ese momento para pensar en lo que necesitaba hacer a partir del día siguiente. Elliot Marsh era un aliado que todavía no entendía del todo, pero que ya había demostrado ser útil. Marcus era una incógnita que empezaba apenas a revelar una arista humana, y yo tenía algo que ninguno de ellos sabía que tenía. Podía escuchar, y lo que estaba a punto de escuchar lo cambiaría todo, porque mientras pasábamos junto a Noah y Amelia en el vestíbulo de salida, en ese instante preciso en el que los cuatro coincidimos sin quererlo, escuché algo que me detuvo en seco por dentro, aunque mis pasos no vacilaron ni un milímetro. La voz no era de Amelia, era de Noah, y decía, «Ella ya sabe demasiado. Tendremos que ocuparnos de Jane antes de que lo arruine todo». Me aferré un poco más a la mano de Marcus y seguí caminando. La boda había terminado. La guerra acababa de comenzar. Esa noche no dormí. No era por Marcus que había entrado a la habitación principal, revisado algo en su teléfono durante media hora, y luego se había quedado dormido con la misma eficiencia con la que hacía todo lo demás. Era por la voz de Noah, que seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco que se negaba a apagarse. Tendremos que ocuparnos de Jane antes de que lo arruine todo. Todo. ¿Qué era todo para Noah en esta vida? Esa era la pregunta que me mantuvo despierta mirando el techo hasta que el cielo comenzó a aclararse. En mi vida previa, Noah había heredado la familia Stillman tras la muerte de Marcus. Pero ahora, en esta vida, yo me había casado con Marcus. Noah era el hijo menor, el ilegítimo. Y si Marcus seguía vivo y con buena salud, Noah nunca heredaría nada. Eso significaba que su plan no era simplemente deshacerse de mí, era deshacerse de Marcus y usarme a mí de alguna manera como parte de esa operación. Me senté en la cama despacio. Necesitaba moverme antes de que él lo hiciera. A las 7 de la mañana, mientras Marcus seguía durmiendo, me vestí, tomé mi teléfono y bajé a la sala de desayuno. Elliot Marsh. No me sorprendió. ¿Sabías que llegaría?, le pregunté mientras me sentaba frente a él. Marcus me dijo que probablemente necesitarías hablar temprano, respondió deslizando hacia mí una taza de café recién servido. Lo miré fijamente. Elliot, necesito que me digas todo lo que sabes sobre Noah Stillman, sus negocios, sus contactos, cualquier cosa que Marcus te haya mencionado. Elliot no parpadeó. Noah lleva 18 meses moviendo capital fuera de las cuentas operativas de la familia, a través de 3 subsidiarias en Luxemburgo, dijo Marcus. Lo sabe. Está reuniendo pruebas para presentarlo ante el consejo de la familia. Me quedé inmóvil. ¿Cuándo planea presentarlo? Dentro de un mes. En la reunión trimestral del consejo. Un mes. Noah tenía un mes para actuar antes de que Marcus lo expusiera. Eso explicaba todo. Tendremos que ocuparnos de Jane antes de que lo arruine todo. No se refería a sus planes con Amelia. Se refería a que yo era la esposa de Marcus, la persona más cercana a él en este momento. Y si yo descubría algo y lo mencionaba, podía acelerar el proceso. Para Noah, yo era una variable que necesitaba eliminar. Elliot, dije despacio, confías en mí. Él me estudió un momento. Confío en el juicio de Marcus. Y Marcus te eligió. No era exactamente una declaración de fe ciega, pero era suficiente. Necesito que hagas algo sin decirle a Marcus todavía, no porque quiera ocultárselo, sino porque necesito verificar algo primero, y no quiero que actúe precipitadamente. Elliot esperó. Necesito que investigue si Noah ha tenido contacto reciente con algún médico o clínica especializada en fertilidad. Elliot frunció levemente el ceño como si esa no fuera la dirección que esperaba. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Porque Amelia también renació? Dije. Simplemente hubo un silencio largo. Elliot me miró de una manera distinta entonces, como si una pieza que no había podido ubicar encontrara de pronto su lugar exacto en el tablero. Entiendo, dijo, finalmente. Te tendré la información antes de esta tarde. Me puse de pie, tomé el café y subí de regreso a la habitación. Marcus estaba despierto. Estaba sentado en el borde de la cama revisando su teléfono con la misma expresión en blanco de siempre. Cuando entré, levantó los ojos. ¿Dormiste?, preguntó. No mucho. Asintió como si eso fuera exactamente lo que había esperado escuchar. Noah intentará hacer algo en los próximos días, dijo sin preámbulos, como si continuáramos una conversación que nunca habíamos comenzado. No sé el qué todavía, pero lo intentará. Lo miré. ¿Por qué me lo dices? Porque eres mi esposa, respondió con la misma simpleza con la que decía todo. Y porque cualquier movimiento que él haga en tu dirección pasará a través de ti antes de llegar a mí. Había algo en su forma de hablar que me resultaba completamente nuevo. No me protegía escondiéndome información. Me incluía en el tablero como una pieza que tenía valor real. Luxemburgo, dije. Marcus bajó el teléfono y me miró fijamente. Elliot, dijo. No pregunta. Me lo dijo esta mañana. Una pausa breve. Bien, dijo. Entonces ya sabes lo suficiente. Esa tarde, mientras Amelia y Noah asistían a un almuerzo familiar en la ala principal de la mansión, Elliot me envió un mensaje con un nombre. Clínica Renard, una pequeña institución privada en las afueras de la ciudad, especializada en tratamientos de fertilidad de alta discreción. Noah había reservado una primera consulta para Amelia bajo un nombre falso 2 semanas antes de la boda. 2 semanas antes. Amelia lo había planeado con anticipación, incluso antes de que la ceremonia de selección tuviera lugar. Guardé esa información con cuidado. Todavía no era el momento de usarla, pero llegaría. Lo que sí era el momento de usar llegó esa misma tarde durante el almuerzo familiar. Donna Stillman había organizado el encuentro como era su costumbre, sin aviso previo, y con una lista de expectativas implícitas que todos debían adivinar sin que ella las dijera.
Marcus y yo llegamos juntos. Amelia y Noah ya estaban sentados. Amelia me miró entrar del brazo de Marcus y escuché su reacción instantánea. ¿Por qué parece tan tranquila? Debería estar nerviosa. Algo está mal. Bien, que pensara eso. El almuerzo transcurrió con la atención cuidadosamente contenida que caracterizaba a las reuniones de esta familia. Donna preguntó sobre los planes de futuro de cada pareja. Amelia habló de querer involucrarse en las obras sociales de la familia. Noah habló con elocuencia sobre expandir las operaciones internacionales. Marcus no habló de negocios, habló de mí. Jane tiene formación en diseño de interiores y ha gestionado proyectos de reformas residenciales de alto valor. Dijo con una calma que no admitía réplica. He hablado con ella sobre liderar la remodelación de las propiedades de la familia en el sur del país. Donna me miró con renovado interés. ¿Es así? Sí, respondí. Tengo algunas ideas que me gustaría presentarle cuando usted lo considere oportuno. Donna asintió despacio. Esto no era parte del plan. Escuché a Amelia pensar con furia contenida. ¿Desde cuándo Marcus habla de ella así? ¿Qué le está pasando a este hombre? Noah, en cambio, permaneció en silencio. Su expresión no cambió, pero debajo de esa calma calculada, escuché algo que me heló la sangre más que cualquier amenaza directa. Muy bien, Jane, muy bien. Ya veo que eres más lista de lo que creía. Eso solo significa que tengo que ser más rápido. Bebí un sorbo de agua y sostuve la mirada de Donna sin parpadear. Después del almuerzo, mientras los demás se dispersaban por la sala, aproveché el momento en que Amelia se quedó sola junto a la ventana. Me acerqué con la naturalidad de quien simplemente pasa por allí. Amelia, dije en voz baja. Ella me miró con una guardia perfectamente enmascarada de cordialidad. Jane, ¿qué pasa? Solo quería decirte que espero que seas feliz. Dije con toda la sinceridad que fui capaz de proyectar. De verdad, ella parpadeó. No esperaba eso. ¿Qué está tramando? ¿Por qué me dice eso? ¿Sabe algo? Sonreí levemente y me alejé antes de que pudiera responder. La semilla de la duda era la herramienta más poderosa que tenía, y acababa de plantarla en el único lugar donde podía hacer el mayor daño, en la mente de alguien que ya tenía miedo de haber cometido un error. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Elliot me había preparado sobre las subsidiarias de Luxemburgo, Marcus se detuvo a mi lado y miró los papeles sin preguntar nada. Mañana, dijo, te mostraré el resto. Lo miré. ¿El resto de qué? De lo que Noah lleva 2 años construyendo contra esta familia. Se alejó hacia la ventana con las manos en los bolsillos. Y yo entendí en ese momento que Marcus no solo sabía lo que Noah hacía. Llevaba tiempo esperando el momento exacto para destruirlo por completo. Y ahora yo era parte de ese plan. Por primera vez desde que renací no me sentí sola en el tablero. La reunión trimestral del consejo llegó 3 semanas antes de lo previsto. Marcus la adelantó sin dar explicaciones. Solo me dijo la noche anterior, con esa forma suya de decir las cosas importantes como si fueran ordinarias. Mañana termina. Yo ya lo sabía. Llevaba días escuchando los pensamientos de Noah volverse más erráticos, más urgentes. Había intentado mover dinero de regreso hacia las cuentas principales para borrar rastros. Había llamado a contactos en Luxemburgo. Había presionado a Amelia para que acelerara la consulta en la clínica Renard, como si un embarazo anunciado pudiera protegerlo de lo que venía. Nada de eso lo salvaría. La sala del consejo de la familia Silman era una habitación sin ventanas, con paredes de madera oscura y una mesa larga que olía a decisiones que habían cambiado vidas. Donna presidía en la cabecera. Marcus se sentó a su derecha. Yo me senté junto a Marcus porque él me lo había pedido y porque ya no me escondía de ningún tablero. Noah entró con Amelia del brazo, sonriendo con esa confianza pulida que usaba como armadura. Escuché su pensamiento en cuanto cruzó el umbral. Tranquilo, todavía tengo tiempo. Todavía controlo esto. No controlaba nada. Marcus habló durante exactamente 17 minutos. No alzó la voz ni una sola vez. Presentó los documentos de las 3 subsidiarias en Luxemburgo, los registros de transferencias, los correos interceptados legalmente a través de los servidores corporativos y el testimonio escrito de 2 ejecutivos de la familia que Noah había presionado para que firmaran documentos falsos. El silencio que cayó sobre la sala fue el tipo de silencio que no se rompe fácilmente. Donna leyó cada página con una calma aterradora. No había dejado de sonreír en el minuto 3. Para el minuto 8, sus manos estaban planas sobre la mesa, completamente inmóviles, como si tuviera miedo de que cualquier movimiento lo delatara aún más. Amelia lo miraba desde su silla con una expresión que yo reconocí. Era la misma que había tenido la noche de la entrega del collar, la de alguien que acaba de entender que apostó al caballo equivocado. No, no puede ser. Me prometió que esto no existía. ¿Me prometió? La voz de Amelia en mi cabeza sonaba por primera vez genuinamente rota. No era la rabia calculada de alguien que pierde una batalla. Era el pánico de alguien que acaba de descubrir que la persona en quien confió nunca fue real. Sentí algo inesperado al escucharla. No fue satisfacción, fue una punzada breve y honesta de lástima. Amelia era despiadada y egocéntrica. Sí, pero también había sido manipulada por un hombre que sabía exactamente cómo usar el deseo de alguien contra ella misma. Eso no la absolvía, la hacía humana. Donna cerró la última carpeta y levantó los ojos hacia Noah. Tienes 1 hora para salir de esta casa, dijo. No hubo debate, no hubo apelación. En la familia Silman, Donna era la última palabra y todos en esa sala lo sabían. Noah se puso de pie. Lo escuché por última vez. Debía haberlo hecho diferente. Debía haber sido más rápido. Salió sin mirar a nadie, sin mirar a Amelia. Amelia permaneció sentada con los ojos fijos en la mesa, mientras el resto de los miembros del consejo se retiraban en silencio. Cuando la sala quedó casi vacía, se quedó ahí, pequeña de repente,
sin el hombre que la había acompañado como escudo durante semanas. Me levanté y me acerqué a ella. Amelia me miró. Por primera vez en esta vida y en la anterior, no había cálculo en su mirada, solo agotamiento. ¿Lo sabías?, preguntó en voz baja. ¿Sabías que él era así? Sí, respondí. Lo supe desde el principio. Un silencio. ¿Y no me dijiste nada? Tú tampoco me habrías escuchado. No podía negarlo. Y las dos lo sabíamos. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Y la pregunta era tan genuina, tan despojada de su armadura habitual, que por un momento vi a la hermana que podría haber sido si ninguna de las dos hubiera vuelto cargando el peso de una vida anterior. Eso depende de ti, dije. Pero por primera vez en mucho tiempo, depende solo de ti. Me alejé. Marcus me esperaba en el pasillo, apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos. Cuando llegué a su lado, no dijo nada. Solo empezamos a caminar juntos hacia la salida, con esa forma que habíamos desarrollado sin acordarla de movernos al mismo ritmo, sin necesitar explicación. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando llegamos al jardín. Lo pensé de verdad antes de responder. Liviana, dije. Finalmente. Asintió como si eso tuviera exacto sentido. El sol de la tarde caía sobre la finca con esa luz particular del final del día que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Pensé en la primera vez que había muerto, arrastrada desde una azotea por la mano de mi propia hermana. Pensé en el momento en que renací y escuché el pensamiento de Amelia antes de que ella pudiera siquiera fingir ser quien no era. Había vuelto con miedo, con la memoria de todo lo que había perdido y con la urgencia desesperada de no perderlo de nuevo. Pero lo que había encontrado en esta vida no era simplemente una segunda oportunidad de sobrevivir. Era algo que nunca había tenido en la primera, la posibilidad de elegir con los ojos abiertos, de construir en lugar de resistir, de confiar, despacio y con criterio, en lugar de ceder o endurecer. Marcus no era el hombre que yo había ignorado en mi vida previa. Era el hombre que había notado que no había comido, que me había incluido en su tablero sin pedirme que me volviera invisible para encajar en él, que había llegado antes del amanecer porque lo había prometido. Y yo no era la mujer que esperaba que alguien le construyera una historia. Era la mujer que había cosido su propio vestido, plantado sus propias semillas y sobrevivido su propia guerra con la misma calma que le exigía al mundo. A veces la vida nos devuelve al principio no para que repitamos los mismos errores, sino para que veamos con claridad lo que la primera vez fuimos demasiado ciegos o demasiado asustados para ver. El poder no está en saber lo que los demás piensan, está en saber con absoluta certeza lo que tú misma vales.